Dicen que hay lugares donde el silencio tiene memoria y que si escuchas con atención, todavía puedes oír lo que pasó ahí. Yo nunca creí en eso hasta esa noche. Todo empezó en una finca a las afueras de Puebla. Era una casa antigua, de esas con techos altos y corredores amplios. Era de la familia de una de mis amigas, Mariana. Ella decidió organizar ahí una pijamada con varias de nosotras. Éramos Luz, Carla, Mariana, Sophie y yo. Llegamos un viernes por la tarde. El lugar era hermoso, aunque tenía ese aire melancólico que tienen las casas viejas. El portón rechinaba, los azulejos estaban cuarteados y olía mucho a humedad y se mezclaba con el perfume de los naranjos del patio. Todo parecía tranquilo hasta que llegó la noche. Encendimos las luces colgantes en el corredor. Empezamos a comer botana, pusimos música. Reímos, bailamos y entre el ruido de los grillos y el eco del viento, empezamos a sentir esa falsa confianza que nos da la madrugada. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya todas estábamos medio somnolentas, Carla propuso hacer un ritual del espejo. Dijo que lo había visto en TikTok, que era solo un juego para probar si existía el más allá. Entre risas y burlas, aceptamos. Nadie quería parecer cobarde. Buscamos un espejo grande que estaba en el pasillo principal, uno con un marco dorado, lleno de manchas negras en el reflejo, como si el tiempo lo hubiera oxidado por dentro. Lo colocamos frente a nosotras, con un par de velas encendidas a los lados y apagamos el resto de las luces. El ambiente cambió de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero fingí estar tranquila. Mariana empezó a leer unas palabras que había notado en el supuesto ritual. Decía algo de abrir un portal de comunicación con los que están más allá del espejo. Nos tomamos de las manos y repetimos la frase 3 veces. La primera, nos reímos. La segunda, empezamos a sentir un nudo en la garganta. Y la tercera, se apagaron las velas. Nadie habló. El silencio fue tan profundo que se escuchaba como el viento golpeaba las ventanas del corredor. Entonces, una de las velas volvió a encenderse sola. El reflejo en el espejo se veía extraño. Las velas parecían más altas y nuestras sombras distorsionadas. Yo juraría que en el reflejo éramos 6, pero solo éramos nosotras 5 agarradas de las manos. De pronto, Luz soltó un grito y se hizo para atrás. Dijo que vio algo moverse, algo detrás de Mariana. Nos asomamos, pero no había nada, solo el espejo y el reflejo de Mariana, mirándonos con una expresión vacía diferente, como si no fuera ella. Esa mirada se me quedó marcada. Su rostro era el mismo, pero sus ojos no parecían humanos. Eran como 2 manchas oscuras que no reflejaban la luz. Traté de romper el momento diciendo que todo era parte del juego, pero Mariana no reaccionaba. Se quedó quieta, mirando su reflejo, y entonces, sin mover los labios, escuchamos su voz decir algo, un murmullo apenas audible. Ya no están solas. Todas gritamos y la vela volvió a apagarse. La oscuridad nos envolvió por completo. Corrimos hacia la habitación principal sin mirar atrás. Cerramos la puerta temblando, intentando convencernos de que solo fue una broma. Pero cuando el silencio volvió, escuchamos los pasos, lentos, del otro lado del pasillo, y un golpeteo suave, como si alguien o algo pasara los dedos sobre el vidrio del espejo. Yo quise pensar que era el viento, pero el sonido tenía un ritmo. Eran 3 golpes suaves, una pausa y luego un rasguño largo y profundo.
Esa noche nadie pudo dormir. Y al amanecer, cuando finalmente nos armamos de valor para salir, encontramos el espejo tirado en el suelo, roto, y entre los fragmentos reflejado una cara, que no era de ninguna de nosotras. Ninguna de nosotras habló mucho durante el desayuno. Nadie se atrevió a mencionar lo del espejo, pero bastaba con mirarnos para saber que todas pensábamos en lo mismo, excepto Mariana. Ella estaba extrañamente tranquila, muy tranquila. Tenía una mirada perdida, fija en la ventana, como si viera algo allá afuera. Su piel se veía más pálida, y aunque sonreía, había algo en su expresión que no encajaba. Yo traté de convencerme de que solo estaba cansada, que todo había sido una sugestión colectiva, pero a veces, cuando se movía o hablaba, sentía que no era ella la que estaba ahí. Durante el día intentamos distraernos. Jugamos cartas, preparamos comida, hasta nos metimos a la alberca para olvidar el miedo. Pero cada vez que Mariana pasaba cerca, me daban escalofríos. Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer, Sophie notó algo raro en una de las paredes del pasillo. Eran marcas, como de rasguños, justo donde había estado el espejo la noche anterior. Parecían recientes, como si algo hubiera intentado salir de adentro. Mariana se quedó viendo los rasguños un largo rato, sin decir nada. Luego se agachó, pasó los dedos por encima y se los llevó a la boca, como si probara el polvo. En ese instante, juro que la vi sonreír, con una sonrisa muy extraña. Nadie se atrevió a decirle nada. Al caer la noche, la finca volvió a cubrirse de sombras. El viento silbaba entre los árboles y las luces del corredor parpadeaban, como si algo las apagara a propósito. Empezamos a escuchar ruidos arriba, en la segunda planta, aunque sabíamos que nadie estaba ahí. Intentamos ignorarlos, pero luego Mariana comenzó a comportarse de forma más extraña. Caminaba sola por los pasillos, descalza, susurrando cosas que no se entendían. Decía que había alguien esperando frente al espejo. Cuando le preguntamos a qué se refería, simplemente nos miró y dijo que no todas regresamos del reflejo, que una de nosotras se quedó del otro lado. Nos dio muchísimo miedo y no pudimos dormir esa noche. A eso de las 3 de la mañana, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Había un silencio total, excepto por un leve golpeteo que venía desde el baño. Al abrir la puerta, vi a Mariana frente al espejo del tocador, el mismo reflejo distorsionado que había visto antes, pero esta vez estaba sonriendo. Era una sonrisa que no se movía. Ella se inclinaba hacia el espejo como si le hablara, pero no se oía nada, solo su respiración entrecortada y el golpeteo leve de sus uñas contra el cristal. Me acerqué un poco y sentí un olor metálico, como a sangre vieja. Entonces lo vi. En el espejo había huellas marcadas desde adentro, como si alguien hubiera querido salir. Retrocedí, pero Mariana giró la cabeza tan rápido, su mirada se cruzó con la mía y por un segundo vi su rostro reflejado 2 veces, uno normal y otro detrás de ella, sonriendo con los ojos totalmente negros. Me asusté tanto que grité. Las demás corrieron a la habitación y cuando volvimos a encender las luces, Mariana estaba tirada en el suelo inconsciente. El espejo esta vez tenía una grieta en el centro. Llamamos a su mamá, vinieron por ella la mañana siguiente. Nos juraron que solo fue un ataque de ansiedad, que había estado muy estresada, pero ninguna de nosotras creyó eso. Esa noche, mientras recogíamos nuestras cosas,
Carla encontró algo en el pasillo, una pequeña figura de porcelana rota, con la misma forma del marco del espejo, y dentro un papelito quemado con unas palabras escritas a mano. Lo que se invoca siempre responde. Solo lo vimos y nos fuimos en silencio. Pero cuando subimos al coche, miré por la ventana una última vez y lo juro que lo vi. Mariana estaba de pie en la puerta de la finca. No se movía, solo nos observaba. Y aunque estábamos a más de 10 metros, podía distinguir perfectamente sus ojos, oscuros, profundos y vacíos. Pasaron varios meses desde aquella noche. Intenté dejarlo atrás. Pensé que el tiempo borraría lo que vivimos en esa finca, pero el miedo, ese no se va. Se queda escondido esperando. Mariana no volvió a escribirnos. Su mamá decía que estaba mejor, que la habían llevado con un psiquiatra en Puebla y que ya no recordaba casi nada. Pero yo sabía que no era verdad. Había algo en su voz, en la forma en la que evitaba hablar del tema, que me hacía pensar que lo que pasó esa noche seguía vivo. A veces soñaba con el espejo, con esas manchas oscuras que parecían moverse como sombras bajo el vidrio. Siempre despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde el reflejo. Un día, meses después, Carla me llamó. Su voz temblaba. Dijo que habían demolido parte de la finca y que los trabajadores encontraron algo detrás del muro donde estaba colgado el espejo. Un compartimento sellado y dentro de él una caja de madera envuelta con una cinta roja. Los albañiles contaron que apenas la tocaron, el ambiente se volvió helado. Uno de ellos juró haber escuchado un susurro que decía su nombre. Adentro de la caja había una fotografía antigua, amarillenta, con la fecha de 1923. Mostraba una mujer vestida de negro, parada frente al mismo espejo. En la parte de atrás, una dedicatoria. Para la casa, que guarda lo que no debe de ser visto. Esa misma tarde, Carla fue a dejar flores al lugar y dijo que quería cerrar el ciclo, que necesitábamos una especie de despedida simbólica. Me pidió que la acompañara y contra mi instinto acepté. Volvimos a la finca al atardecer. Ya no quedaba mucho, solo las paredes laterales y parte del corredor. El silencio ahí era insoportable, como si el viento no se atreviera a entrar. Caminamos hasta donde había estado el espejo. El piso todavía tenía las grietas marcadas y sobre ellas un brillo extraño, como si el cristal roto se hubiera fundido con el cemento. Carla dejó las flores y susurró una oración. Y por un momento todo pareció calmarse. El viento se detuvo, los árboles dejaron de moverse, el aire olía a humedad y a cera vieja. Pero justo cuando íbamos a irnos, escuchamos un ruido suave, como el crujido de algo detrás de la pared. Pensé que era un animal hasta que vi la sombra. Era la silueta de una mujer, alta, inmóvil, con el cuello inclinado hacia un lado, justo donde había estado el espejo. Carla lo vio también. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo algo entre dientes, y antes de que pudiera detenerla, dio un paso al frente y el suelo se hundió. Caímos en un espacio angosto, como una cámara vieja de piedra. El olor era insoportable, una mezcla de polvo, cera y algo más. Algo que olía a podrido. La linterna de mi celular iluminó las paredes. Estaban llenas de nombres, cientos de ellos, escritos con algo oscuro que parecía carbón o sangre seca. Y en el centro del piso había fragmentos del mismo espejo, pegados entre sí, como si alguien hubiera intentado reconstruirlo una y otra vez.
Y entonces lo escuché. Una respiración detrás de mí. Y una voz susurrante idéntica a la de Mariana que dijo: el reflejo no se rompe, solo cambia de dueño. Sentí un golpe de frío en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba fuera con un paramédico revisándome. Dijeron que me desmayé, que Carla me había sacado antes de que se derrumbara parte del piso. Pero yo no vi a Carla, nadie la encontró. Los rescatistas buscaron por horas. Solo hallaron fragmentos de vidrios enterrados, y entre ellos un ojo de porcelana, como los de las muñecas antiguas. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida. Me mudé, cambié de número, incluso fui con un padre a bendecir mi casa. Pero hay noches en las que las luces parpadean, y el reflejo del espejo del baño muestra una sombra que no debería estar ahí. A veces me parece ver a Carla en el reflejo, otras a Mariana. Dicen que en Puebla hay una vieja creencia, que los espejos guardan fragmentos del alma de quienes los miran con miedo, que si los invocas, el reflejo no solo te devuelve la imagen, sino también lo que quedó atrapado del otro lado. Y yo, cada vez que paso frente a un espejo, siento que algo se mueve detrás, muy lento, muy suave, como si esperara el momento exacto para volver a salir. Desde entonces, evito mirarme demasiado tiempo en el espejo, porque temo que un día el reflejo no parpadee al mismo tiempo que yo. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.